sobrepeso y no se dio cuenta que estaba teniendo un bebé en su panza. Bueno, vamos a hablar del riesgo que tiene la gente obesa en mayor grado que el común denominador de la gente con el COVID-19. Uno podría pensar que esto tiene que ver con un origen respiratorio, porque viste que normalmente la gente que tiene sobrepeso u obesidad, recordemos que esto tiene que ver con un índice de masa corporal mayor de 25 en el caso del sobrepeso, mayor de 30 en el caso de la obesidad. Igualmente también hay otros parámetros en los que uno se tiene que agarrar para ponerle a un paciente el término de obeso o de sobrepeso, porque hay gente que tiene demasiada masa muscular, pero ese es otro tema. Ahora lo que tenemos que ver es el por qué estas personas tienen una mayor predisposición a ser un síntoma grave o incluso mortal si tienen coronavirus que el común de la gente. Y tiene que ver con que el tema respiratorio en la gente que tiene sobrepeso ya tienen una deficiencia respiratoria, porque tienen una menor cantidad de oxigenación por todo esto que tiene que ver con la posición del corazón, por el aplastamiento de los pulmones también, tienen un menor grado de consumo de oxígeno, que eso ya lo lleva a de por sí a tener un menor consumo de oxígeno. También esta gente que tiene sobrepeso tiende a tener uno o dos más factores de riesgo cardíaco, como puede ser la diabetes y la hipertensión, que también lo hacen con una con mortalidad mayor al común de la gente. Incluso me decías afuera de cámara que en Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría, había un alto índice de personas que habían contraído COVID y que fallecieron y que eran obesas. El 80%, según un estudio que hizo Lancet, que es una revista de Inglaterra muy importante en ciencia, el 80% de la gente internada en Nueva York era obesa. Que tuvo, o sea, no es un dato menor. No, y el 40% de las personas en Estados Unidos tienen obesidad. Entonces también a partir de ahí se empezó a estudiar, porque se vio que no solamente la gente mayor, sino también que gente joven con obesidad ingresaba a las terapias intensivas con un mayor riesgo de muerte y que el único factor que tenían importante era la obesidad. Pero hay un tercer punto, que es a donde me quiero detener y donde te traje placas para explicarte el porqué, que tiene que ver con la desregulación que tiene el obeso en su sistema inmune, y esto tiene que ver con, si podemos ver la primera placa, con una falta de equilibrio entre los procesos proinflamatorios y antiinflamatorios. Normalmente todos nosotros tenemos un equilibrio que lo llevamos, que es fisiológico, que se produce en el cuerpo entre los procesos que tenemos de inflamación y de antiinflamación permanentes, que tienen que ver con el sistema inmune, donde uno tiene que tratar de todo el tiempo estar erradicando las cosas que nos resultan extrañas, pero también un proceso antiinflamatorio que tiene que ver con la modulación y la reparación de los tejidos. Entonces, ¿qué le pasa al obeso? Este equilibrio lo pierde. Entonces vamos a la segunda placa, donde lo que nos explica es que esta desregulación del sistema inmune entre lo proinflamatorio y lo inflamatorio hace que una primera respuesta, que es la respuesta innata, que es la respuesta celular, que todos nosotros tenemos hacia la defensa de cualquier agente patógeno, después nos lleva un sistema adaptativo, que es el sistema que nosotros tenemos de anticuerpos, que es lo que muchas veces dosamos cuando buscamos anticuerpos IgG para ver si tenemos esos anticuerpos que nos dio la inmunidad para enfrentar al virus. Y esto provoca una susceptibilidad del sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque esta desregulación en el obeso hace que se produzca lo llamado la tormenta de citoquinas. Y nosotros sabemos que el COVID-19, más allá de que es una enfermedad que ingresa al cuerpo a través de unos receptores que se llaman ECA2, que están en los pulmones, en los riñones y en los vasos sanguíneos, también, además de entrar por este sistema, una vez que están en el organismo, lo que producen es un aumento de la formación de coágulos en la sangre. Este aumento de la formación de coágulos de la sangre está dada por esta tormenta de citoquinas, que también se puede producir en el caso de la obesidad cuando hay un balance tan poco equitativo entre lo que es inflamatorio e antiinflamatorio. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí vamos perfecto. Bueno, sigamos con la tercera placa entonces, que nos va a explicar un poco el por qué esta parte inflamatoria es tan importante en el obeso y que lo hace una persona de mayor riesgo. Cuando cuando una persona tiene obesidad, tiene tejido adiposo, y eso lo que hace es que se almacene energía en ese tejido. Pero detrás de ese tejido adiposo hay un montón de factores
factores de reparación, porque cuando en una zona uno tiene una hipertrofia tan grande de tejido, lo que busca a veces cuando el espacio no es lo suficientemente grande para que se expanda, llegan células reparatorias, que son estas que estamos viendo acá, que no importa el nombre, que son macrófagos, fibroblastos, eso es simplemente a modo de información, que lo que hacen estas células es buscar reparar ese tejido y que van a ser las encargadas finalmente de dar una respuesta celular que van a llegar a hacer que la persona responda de una manera inflamatoria mayor al normal. La siguiente placa, entonces. Entonces, cuando vos tenés los 3 estadios que se ven en esta enfermedad, cuando vos tenés un estadio que es de incubación y asintomático, donde el virus está detectable, ahí está interviniendo tus células para protegerte. Perfecto. Después en un estadio 2, que ya es un estadio que es detectable, ahí es cuando vos ves los anticuerpos. A eso se refiere con inmunidad adaptativa. Y el tercer periodo, que ya es más cuando la carga viral es muy alta y el obeso está en una peor situación que el resto, por esto de que en la última placa que tenemos, la inmunidad adaptativa no está trabajando correctamente. ¿Qué quiere decir esto? La inmunidad adaptativa hace que haya una menor producción de estas células de adaptación y entonces genera una menor protección, pero también tienen una menor respuesta y una falta de reactivación. Esta última es importante para cuando se encuentre la vacuna, porque por eso se ven también que hay en algunos casos donde la inmunidad no da la suficiente cantidad de anticuerpos para que el virus no se reactive. Okay. Entonces, por eso es tan importante ver esto en los pacientes obesos, porque se ve que además de que esta inmunidad que no es suficiente porque está viéndose alterada, también esta respuesta que se genera normalmente a el evitar una reactivación estaría frenada porque tienen una baja memoria o una memoria disfuncional de aquellas células que son las encargadas de trabajar en la memoria del virus para poder generar el anticuerpo. ¿Quedó más o menos Si no, claro? quedó clarísimo. Ahora entonces, ¿una persona obesa es una persona de riesgo? Claro, es una persona de riesgo por todo esto que te dije. Por todo esto que me contás, claro. Principalmente por este desbalance que hay en los procesos inflamatorios. Porque al principio hablábamos solamente, como bien lo dijiste, estoy reforzando lo que vos dijiste, hablábamos de los adultos mayores, pero claro, cuando se empezó a ver que esto pasaba con las personas obesas, ya rápidamente pasan a ser personas de riesgo. Claro, por esto llamaba la atención que gente joven, sin otro factor de riesgo Claro. más que la obesidad, eran los que se veían más perjudicados y que incluso el ser obesos aumentaba 2 a 3 veces la probabilidad de que la enfermedad por coronavirus sea potencialmente más grave e incluso letal. Entonces, por eso se generó toda esta investigación y como se sabe que el COVID-19 es una enfermedad que es también inflamatoria y por eso se están haciendo también algunos ensayos viendo cómo actúan los antiinflamatorios en la respuesta inmunológica de la gente, no solamente tratando de matar al virus, sino también viendo por qué se produce, más que en otros virus, una respuesta inflamatoria mucho mayor. Casi te diría, no antes vista en otros virus, la respuesta inflamatoria que genera este virus en la mayoría de la gente. Bueno, evidentemente es un tema bien para tener en cuenta y bueno, lo han detectado ahora los científicos con todo esto que está pasando con este tipo de personas, a lo cual la actividad física para una persona obesa que venía siendo quizás y está parada en este momento, es importante volver a retomarla en casa. Es fundamental lo que vos decís, es fundamental poder tener hábitos saludables porque recordemos que la obesidad es una enfermedad multifactorial, el obeso es una persona que está enferma y a la que hay que ayudar y que además de hacer un tratamiento médico para tratar de bajar de peso, también es aconsejable que haga un tratamiento psicológico. Y además el encierro, la ansiedad, no ayuda. El estrés tampoco ayuda porque Exacto. uno a veces con el estrés y con la ansiedad confunde el hambre con otras cuestiones que no tienen que ver con hambre. Entonces, lo que nosotros desde este lugar aconsejamos es algunos puntos importantes para decirle a aquella gente que tiene trastornos con la comida y relacionados con la ansiedad, que son consejos en donde antes de ver si lo que uno tiene es hambre, a veces el mecanismo de la sed
actúa de la misma manera que el del hambre. Entonces, tomar un vasito de agua. Tomen un vaso de agua, a ver si a lo mejor era sed y no hambre lo que tienen. Dense tiempo para comer, mastiquen los alimentos, traten de comer sentados, tengan rutinas, no salteen las comidas, traten de conservar las 4 comidas para tratar de hacerlas y que después no lleguen para devorar a otra Exacto. comida. Tratar de consumir platos chicos. Las comidas calientes sacian más que las comidas frías. Y por otro lado, las comidas que tienen proteínas y fibras ayudan a sentirse más llenos que aquellas calorías vacías, que a lo mejor son más adictivas, pero que no aportan ningún valor calórico, aportan mucho valor calórico, pero que no aportan ningún valor nutricional y que además rápidamente se puede metabolizar y la persona vuelve a tener hambre rápido. Viste que el que come un alfajor o come un caramelo, enseguida quiere volver a comer. Entonces es preferible comer comida saludable, que nos llene, y tratar de respetar las comidas y de movernos lo más que podamos, aunque sea dentro de la casa. Muy bien, muy completo como siempre, doctora. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa breve y ya volvemos con más Hoy Nos Toca acá en el canal de la ciudad.